Bueno, bienvenidos de nuevo a Lo que brote. Después de una semana en la que dejamos atrás la presentación, es hora de que nos metamos en faena para brotar eh, de algún tema. Veréis, hace una semana estaba yo por la noche viendo un reportaje tranquilamente y en ese reportaje cambiaron de tema y pasaron a uno que me hizo hervir la sangre y poner a prueba aquello que os conté de que iba a ser un perfil relajado y reposado. Veréis. En ese reportaje se analizaban el estado de algunas residencias de ancianos. Y eso me ha dado mucho para pensar cómo se puede abordar este tema desde un punto de vista que no sea el que todos tenemos en mente. Antes de esto, a modo de introducción, quiero que escuchemos una pieza musical de algo que a mí me gusta mucho, como es el Carnaval de Cádiz, y como uno de sus máximos exponentes trataba el tema. Es solo un minuto, pero es muy definitorio, muy bien resumido y deja claro el pensamiento que yo puedo tener sobre este tema. Con todos ustedes, el señor Martínez Ares. Dieron su historia por nuestra historia, dieron su sangre por nuestra sangre, dieron su gloria por nuestra gloria, dieron su hambre por nuestra hambre, dieron sus años, dieron su cuerpo para que fuéramos libres. Lo dieron todo, se han hecho abuelos y para el mundo más invisible. Bueno, después de esto, a ver quién sigue con el tema, ¿verdad? Bueno, vamos a intentarlo. A ver, como bien refleja el paso doble de esta agrupación, eh, como sociedad tenemos una deuda muy grande hacia nuestros ancianos, hacia nuestras personas mayores. Yo, sin ir más lejos, aunque ya no tengo abuelos vivos, soy un gran deudor de lo que hicieron ellos por mí. Antes de empezar el colegio y después han estado en muchos momentos de mi vida, han estado muchas horas velando por mí, cuidándome, protegiéndome, vigilándome y mimándome, también hay que decirlo. Esto es también parte de la genética de los abuelos. Y a día de hoy yo me sentiría muy mal, muy cabreado, muy defraudado si no pusiera el grito en el cielo, en parte por cómo se está tratando a estas personas después de todo lo que han hecho por nosotros, tal y como mis abuelos hicieron por mí. Está claro que a medida que han ido pasando los años, las personas mayores han ido escapando un poco de la sombra de lo que fue el peor episodio de nuestra vida como país, me refiero, la guerra civil. Obviamente, el transcurrir de los años ha hecho que las personas mayores a lo mejor no hayan vivido ese momento, pero sí todos los que han venido después. Y después han venido momentos también muy duros. El franquismo, el COVID, no olvidemos el COVID, porque mmm, como guinda del pastel, el COVID se ha cebado con ellos. Todo esto hace que como sociedad debamos obligarnos a pensar en ellos mucho más de lo que lo hacemos. Sus últimos días, sus últimos años, su última época en esta vida, que por desgracia solo tenemos una, deberían ser mucho más llevaderos de lo que lo están siendo en muchos casos, o en algunos casos por lo menos, porque esto hay que dejarlo claro ya desde el primer momento. No es una opinión general lo que yo estoy dando aquí. Evidentemente hay casos de residencias, casos de profesionales, casos de personas mayores y no mayores que harán mejor las cosas o peores. Pero solo un caso, como los que estamos conociendo, ya hace necesario poder levantar la voz y decir qué estáis haciendo con nuestros mayores. Y esto podría ser muy sencillo de decir, es que Ayuso, es que el gobierno de Cataluña.
¿Se han hecho mal las cosas? Esto no lo pone en duda nadie. De hecho, son muchos los perfiles, son muchas las familias, son muchas las personas que siguen peleando a día de hoy para que se reconozca que se hizo mal. Que hay muchos ancianos que en el COVID lo han pasado muy mal y han terminado muriendo lejos de sus familias y en una situación muy complicada. Pero igual que ha pasado en Madrid, ha pasado en otros grandes centros de otras ciudades de España. ¿Vale? Esto no es un perfil de opinión en el que vayamos a dar palos que seguramente que se merecen a las instituciones políticas, o no, por lo menos no vamos a quedarnos en eso. Entiendo que hay cosas que las familias no pueden conocerlo porque muchas veces las residencias son sitios opacos. Lo he vivido, ¿eh? Lo he vivido en casos que me han llegado, personas que he conocido, que han trabajado allí y no siempre, insisto, ni siempre ni nunca, cuidado, se producen cosas como las que estáis viendo. Pero se dan y esto no es de recibo. Pero, ¿cuál es la solución? La solución, para mí, en mi opinión, es dejarnos de muchas cosas que no sean el prestar atención a lo que tenemos alrededor. La idea inicial no es dejar a nuestro familiar en una residencia, pero no siempre se puede elegir, por el bien de esa persona, por el bien de la propia familia y muchas veces donde mejor están por ellas mismas, por la seguridad de quien les cuida y les quiere y por las necesidades médicas y sanitarias que requieren, las residencias son soluciones más o menos plausibles y realistas. ¿Qué pasa? Que a partir de ese momento se desencadenan unos mecanismos por los cuales si alguien no tiene atención en su trabajo o le da igual o tiene otros intereses, esa cadena de aconteceres descarrila. Y evidentemente quien más pone la cara en este sentido son las instituciones públicas cuando la residencia es pública, pero también se dan problemas en residencias privadas, obviamente. Entonces, si el personal que atiende a esas personas no es lo profesional que debería ser, e insisto, que un alto porcentaje lo es, pero que haya un solo caso ya es un problema, de lo contrario me refiero. Que más allá del personal que hace su trabajo, esté un personal administrativo que tiene otros intereses que no sean solo el cuidado de estas personas, puede hacer descarrilar el tren y hacerlo de una forma muy grave. Ya son dos argumentos que pueden alejarse de las instituciones políticas y que pueden meter en problemas a las personas que merecen no ser vulnerables. Pero además, más allá del personal habitual de una residencia, se están subcontratando y se están externalizando y se están, o no, servicios cuya calidad podéis ver en las imágenes que os estoy mostrando ahora mismo. Un trozo de jamón con moho o una coliflor repugnante. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en todos nosotros, para mí, en mi opinión. Obviamente, es sencillo decir Ayuso o el gobierno o la institución del sitio donde esté la residencia, sois X, Y y Z y no nos estáis cuidando. Esa es la parte sencilla del asunto. Pero deberíamos como sociedad hacernos cargo de nuestros mayores. Y hacernos cargo de nuestros mayores significa que estemos atentos, alerta y que en cualquier momento levantemos la mano para decir esto no se puede hacer. Estas personas requieren servicios, protocolos y estándares que les garanticen el cuidado, la protección y el disfrute de unos últimos días acorde a todo lo que han vivido y es mucho. Creo que es necesario que todos sumemos para que los casos que estamos viendo y que en los medios están resonando mucho últimamente se minimicen, que haya más controles, que haya más humanidad,
O sea, estoy seguro de que ese trozo de jamón era evitable en ese plato. Estoy seguro que el dejar solos a unos ancianos toda una noche es evitable. Y estoy seguro de que muchas otras denuncias que no se están sabiendo porque a lo mejor no están en la España mediatizada, están en la España vaciada. Como podéis ver el titular de El pueblo vacío que ha estado sin luz y sin medios para vivir. Es evitable. Somos una sociedad inteligente, activa, moderna. No podemos sostener el porcentaje de 33% a nivel mundial de personas mayores que son abusados de alguna forma en residencias, en el cuidado de su día a día. No es soportable. Un 1% es insostenible. Y si fueran mis abuelos los que están pasando por esa situación, yo pondría el grito en el cielo. Y yo sé que hay mucha gente que lo está haciendo, pero necesitamos, primero, más volumen en esa voz que grita y pide ayuda, y más recepción y más audición de quien puede hacer algo para evitar todo esto. Y puede hacerlo mucha gente que solo tiene que decir, no, ese trozo de jamón no entra en ese plato. Como primera piedra. Y luego habrá otras muchas piedras. Pero, insisto, y ya finalizo, creo que nuestros mayores merecen protección, cuidado, vigilancia y un mejor trato. Y hasta aquí podemos leer. La semana que viene más y mejor y nos vamos viendo.